¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en esta edición PM. Vamos a revisar los temas más importantes de este día martes. Gracias por estar con nosotros a esta hora para revisar estos temas. Vamos a comenzar con la actualización de las novedades respecto a la crisis que están viviendo las ISAPRES y en particular vamos a revisar lo que ha planteado el propio presidente Gabriel Boric, quien hoy día también se refirió a esta situación respecto a la posición del gobierno en esta crisis. En momentos en que llueven los comentarios y las críticas sobre la forma en la que el gobierno está conduciendo la discusión en el Congreso para sacar adelante una ley corta que le dé viabilidad a las instituciones del sistema. Los detalles los vemos en la nota de Macarena Rojas. La primera piedra del nuevo Hospital Los Lagos en la región de Los Ríos provocó grandes sonrisas. Cara de felicidad del presidente, que de inmediato tuvo que cambiar el tono para hablar de lo que muchos catalogan como una verdadera crisis. Y tenemos un tremendo desafío también de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes, que por un lado implique la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo. Es que la Corte Suprema ya habló y obligó a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos por tabla de factores y por prima de las garantías explícitas de salud. De hecho, la baja por lo referente a GIE se materializará en enero. Me parece bien porque se ajusta a lo que la autoridad determinó y se tiene que hacer carne, digamos, prontamente, así que estoy totalmente de acuerdo. No, es que como ya me acostumbré a pagar ya, así que lo que sea, bienvenido sea. Sería ideal, pues bueno, porque para los bolsillos hoy en día es bueno, pues menos pagas tú mensualmente y es por beneficiario, ¿no es cierto? Claro, por cada uno de los afiliados se percibirá una baja que va entre los 5.853 pesos, como es el caso de Colmena, llegando hasta los 28.000 pesos para quienes están en Consalud. El Ejecutivo tiene una obligación y es resguardar los derechos de los afiliados y mantener la continuidad de la prestación sanitaria en Chile. Y eso ha sido la disposición del gobierno desde el inicio. Resguardar a todo el sistema de salud es el mensaje que enfatizan desde el gobierno, descartando cualquier intención de perjudicar a las ISAPRES. Porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Por eso, como parte de las alternativas que están proponiendo desde el Ejecutivo, es que parte de los ingresos que dejarán de percibir las ISAPRES por la baja de la prima GES se pueda balancear con el adelanto del indicador de costos de la salud. La idea del Ministerio es poder adelantar la aplicación del ICSA, fundamentalmente al mes de abril. Nosotros creemos que eso es insuficiente para los efectos de darle sostenibilidad a la provisión mixta. Yo digo sí, vamos a un ICSA adelantado, pero ¿en qué condiciones? ¿Va a comprometer a los niños menores de 2 años para que tengan gratuidad? Por ejemplo, que es lo que dicen los fallos de la Corte Suprema. ¿Vamos a darle buenas noticias a la gente? Bueno, son las interrogantes que están flotando, pero que no pasan de esta semana. Definiciones que deben tomarse a la brevedad, porque esa indicación se ingresaría como parte del proyecto de ley para reajustar al sector público, que históricamente incorpora puntos en distintas materias. Vamos a terminar de definir todos los componentes de este capítulo misceláneo que habitualmente tiene la ley de reajuste. Información a la que probablemente estarán atentas las empresas vinculadas a la salud. Bupa, por ejemplo, ya comunicó el cierre de un centro médico y 4 de imagenología. Se vuelve por tanto imprescindible llegar a una pronta y efectiva solución para que, tal como hemos advertido en los últimos meses, no sigan ocurriendo situaciones como esta, que terminarán impactando a los pacientes de forma directa. El gobierno estimó que la deuda de las ISAPRES asciende a $1.000 millones en el marco de las indicaciones de la ley corta. Esta iniciativa debiese estar operativa en mayo del próximo año, objetivo que aún se ve lejano, considerando que hasta el momento no hay acuerdo en el Congreso. Bien, vamos a ir a otro tema. El presidente Gabriel Boric este lunes presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, un documento bien ambicioso que hace un diagnóstico y hace una serie de propuestas para avanzar en materias que permitan evitar
casos de corrupción fundamentalmente en el sector público. En ese contexto, el presidente también anunció que el gobierno va a insistir con la idea de levantar el secreto bancario como una manera de combatir la elusión y la evasión en materia tributaria. Este asunto ya se discutió en el Consejo. Fue rechazado cuando se discutió el paquete de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Y por lo mismo algunos parlamentarios y algunos técnicos también advierten de los efectos que podría tener esta normativa en particular. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Belén Saldías. Después que se apagaron los aplausos de la presentación del nuevo Plan de Estrategia Nacional de Integridad Pública, comenzaron algunos cuestionamientos. Y es que hubo un anuncio que no agradó a todos. El gobierno busca retomar la normativa para levantar el secreto bancario. Lo que busca lograr es algo que existe en la mayoría de los lugares del mundo y es justamente tener mecanismos para que en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones se pueda acceder a esta información que permita de esta manera reducir tanto la elusión como la evasión tributaria y también otros temas que pueden ser relevantes como lavado de activos, por ejemplo. Los cuestionamientos surgieron principalmente desde la oposición, quienes apuntaron a ciertos ejes que tendría el proyecto, tales como el mecanismo bajo el que podría operar, como también quienes tendrían acceso a la información. Todo lo que tenga que ver con terminar con la evasión y con la elusión está muy bien, pero siempre manteniendo la igualdad ante la ley y la defensa del contribuyente ante un impuesto interno todopoderoso. Lo peor que puede pasar es tener a personeros, burócratas, como lo hemos conocido en los últimos días, que tengan un poder absoluto, como en el caso del señor Hermosilla. Frente a situaciones tan graves como esta hay que tomar medidas urgentes y levantar el secreto bancario es justamente una de ellas. A los Sauer, a los de Hermosilla, a los que se llevan plata a paraísos fiscales hay que protegerlos. O al ciudadano de a pie, a los chilenos honestos, al interés nacional. Yo le pregunto a la oposición, ¿acaso a los delincuentes hay que preguntarles si se les puede allanar las casas? Y es que si bien aún no se entregan detalles del proyecto, se adelantó que estaría incluido dentro de una normativa que actualmente se discute en el Congreso, el de la inteligencia económica, donde ya se había manifestado por parte del Ejecutivo la importancia de estar en conocimiento de la ruta del dinero. Lo principal del levantamiento del secreto bancario en estos momentos está en un proyecto que ya está en discusión en el Congreso, que es el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado. Eso está desde mayo en el Congreso. En el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias vamos a ver la parte que pueda ser necesaria para la mejor fiscalización tributaria. Por lo mismo, es un proyecto que necesitará votos a favor en el Congreso, al menos por parte del oficialismo sí los tendría, por lo que habría que apuntar a convencer a la oposición. Mientras este gobierno no logre controlar la corrupción dentro de su aparato estatal y no asegure que la información privada contenida en una cartola bancaria de un chileno no termine en manos de abogados o funcionarios públicos corruptos, me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos. Lo menos que podríamos esperar de una ley que permita levantar el secreto bancario es que esta se acerque a lo menos a normas internacionales y que no dependa de una autorización judicial, por ejemplo, y esto no permitirá solamente perseguir la evasión y la elusión tributaria, sino que además luchar contra el lavado de activos, contra el crimen organizado. Una iniciativa que ya se había aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara porque también estaba contemplada en la reforma tributaria que no prosperó. El gobierno espera avanzar en esta medida, que también fue bien recibida por parte del mundo empresarial. Yo creo que es una medida que va en la línea correcta, sobre todo para evitar temas, ¿no es cierto?, de elusión, así que es una medida que, por supuesto, va en la línea que estamos buscando, tener mayor control, podemos implementar y aumentar la recaudación tributaria. Y es que si bien algunos apuntan a que actualmente existe un mecanismo que permite levantar el secreto bancario a través de la ley de bancos, este no sería el más útil, sobre todo pensando en los últimos hechos de irregularidades que se han conocido. Impide tener un análisis eficaz de la eventual conducta evasiva. Entonces, lo que viene a hacer esto es a perfeccionar algo que ya existe. ¿Por qué? Porque lo otro no ha funcionado bien, porque es lento, es demoroso, es como que tú alertas al eventual evasor. Durante los próximos días, el Ejecutivo espera ajustar el proyecto que ya se encuentra en el Congreso para avanzar en esta medida con la que se podrían tener más facultades a la hora de enfrentarse a casos como el que destapó la filtración del audio del abogado Hermosilla.
Bien, vamos a ir con otro tema. Desde este 5 hasta el 7 de diciembre se va a desarrollar la Semana de la Productividad en un evento que gira en torno al mundo de la construcción y que tuvo la participación además este martes en su inauguración de distintas autoridades. El objetivo es analizar en qué ámbitos, en qué aspectos de la producción y del trabajo en torno a este sector se pueden generar mejoras para avanzar en materia de productividad. El tema viene a ser uno muy relevante en el contexto que está viviendo el sector de la construcción y también el mundo inmobiliario, en un año en particular que ha sido especialmente negativo, tanto por las ventas como por los aumentos de costos. A continuación vamos a escuchar al vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y también al ministro de Economía, Nicolás Grau, que participó de la actividad. Todos sabemos, ¿no es cierto?, esta crisis ya lleva unos años, empezó con la pandemia, hay causas externas, otras son internas, y ha hecho que la banca tenga un rol bastante cerrado de financiamiento. Ahora estamos partiendo con el Banco de Estado, que está abriendo unas líneas de financiamiento que esperamos puedan ser replicadas por la otra banca. Obviamente, la forma que esto se supera más rápidamente es reactivando la economía en general. Creemos que lo peor pasó, nosotros no tenemos la data exacta de cada empresa en qué situación está. Sí sabemos que todavía hay empresas con dificultades. Muchas de ellas, quiero aclarar, las dificultades no son que estén con un problema de fondo, sino que es falta de liquidez por no pago o por atraso en pago de muchas obras públicas. Solucionado esos temas, obviamente se soluciona el tema de falta de liquidez de las empresas. Celebro también que podamos tener un muy buen trabajo con la Cámara. El sector de la construcción genera dinamismo en la economía, genera empleo, tiene que ver con cómo se dinamiza justamente una economía y de esa manera apuntala de forma correcta el crecimiento, y es por eso que hemos trabajado en materias que tienen que ver con dar mayores garantías para efectos de aumentar los préstamos que vienen desde la banca al sector de la construcción, y también estamos trabajando en una agenda de revisar los permisos, tanto en el corto plazo, es decir, con políticas de gestión que operen en el marco institucional actual, como también abordando una reforma estructural a la forma en la que se entregan los permisos sectoriales en nuestro país, que es algo que esperamos presentar en las próximas semanas. Cambiamos de tema. Finalmente se llegó a un acuerdo en la negociación de la mesa del sector público entre el gobierno y la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Entre ambas instancias, finalmente, después de cerca de 12 reuniones, se logró un reajuste de 4,3%, que va en línea con una inflación que se estima va a estar bordeando al cierre del 2023 en esos niveles. Los invito a que escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la ministra del Trabajo, Janet Jara, las reacciones después de la firma de este acuerdo. Vamos a ingresar al Congreso el día lunes, ahí vamos a tener el informe financiero que va a indicar los costos, pero lo que uno tiene que tener claro es que en el caso de los reajustes del sector público, hay una parte que ya está incorporada en cada uno de los presupuestos de las instituciones al aplicársele un infractor, y hay otra parte que se agrega con cargo a la provisión para financiamientos comprometidos del Tesoro Público. Creo que tenemos que aprovechar este impulso para que los acuerdos se hagan costumbre. Son señales importantes y sabemos que aquí hubo mucha voluntad para construir ese acuerdo, porque sin duda cada uno tiene posiciones distintas. Se van a implementar distintos pilotos para medir efectivamente las brechas de desigualdad salarial entre el sector público y el privado. Ya estaban encaminadas tanto en CENSE como en la Dirección de Presupuestos, pero ahora se va a incorporar un servicio del área de la salud. Asimismo, se va a poner un especial énfasis en materia de salud mental de los trabajadores públicos, porque sabemos que el estrés laboral los afecta y eso también muchas veces redunda en una tensión que está presente en el desempeño laboral a diario. Bien, nos vamos a hacer una pausa y al regreso conversamos con la contraparte. También veremos la visión de los empleados fiscales. Nos acompaña José Pérez aquí en Agenda Económica. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta, seguimos en agenda económica y les contamos que hoy finalmente se llegó a buen puerto en las negociaciones que llevaba el gobierno en relación al reajuste de los sueldos de los trabajadores del sector público. Y hubo buena noticia porque se llegó a un acuerdo con un reajuste que finalmente será del 4,3% en las remuneraciones del sector. Conversamos de este tema con el presidente de la ANEF, José Pérez. Gracias por estar con nosotros, José, bienvenido. Gracias a Sebastián Aguirre por la invitación y saludarle a todo el equipo de CNN Chile también. José, bueno, finalmente se llega a este acuerdo, 4,3% de reajuste. ¿Quedan satisfechos con las negociaciones que tuvieron con el gobierno? Sí, declaramos nuestra conformidad. Hemos concurrido con nuestra firma junto a las 16 organizaciones que nuclea la mesa del sector público, que coordina también nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Así que es un avance en temas de remuneraciones y también aspectos laborales que no son menores para las y los funcionarios públicos. Sí, vamos a ir detallando cada uno de esos aspectos también, José, pero el 4,3% finalmente en el contexto económico en el que se encuentra el país, en el contexto de evolución también de los salarios del mercado. ¿Cómo lo ven ustedes, José? Lo que hacemos nosotros es un principio permanente de recuperar el poder adquisitivo. De noviembre del año pasado a noviembre del presente. Y el IPC acumulado hoy día está relativamente en un 4 y algo. Va a ser, digamos, no tenemos la información final del mes de noviembre, porque estamos todavía, ahora esta semana deberíamos conocer el valor. Claro. Teniendo ese principio en la mesa es lo que nosotros siempre hemos puesto, siendo conscientes de la construcción del reajuste, porque entendemos también las crisis y también entendemos, porque atendemos a la ciudadanía, bueno, es recuperar el poder adquisitivo. Además, esta negociación sirve para aquellos trabajadores y trabajadoras por el sector privado que no tienen sindicato. Es un punto referencial, por lo tanto también ayuda al aspecto económico de quienes dependen de un salario. Sí, claro. ¿Y cuánto esta negociación estuvo determinada por el contexto económico que está viviendo el país también y por el reajuste de la ley de presupuesto, digamos, para el próximo año, José? Lo que hacemos nosotros es lo que señalé recientemente, recuperar el poder adquisitivo en un año. Lo que hace el gobierno, proyectando el futuro, el IPC hacia adelante, hacia el próximo año, por ejemplo, el preferencial, que se conoce técnicamente el inflactor, que es un 3,5, es el presupuesto para el próximo año. Por lo tanto, uno tendría a la vista que un poco más el delta, pero nosotros lo ajustamos a la realidad de que dependemos de un salario, como lo dije, porque eso es recuperar el poder adquisitivo, digamos, ¿cierto? Que incrementa nuestro porcentaje en un margen que es de plena responsabilidad también que asumimos en esta vocación pública que tenemos también cada funcionario público. Sí. ¿Cuántos trabajadores del sector público van a recibir este reajuste, José? 800.000 funcionarios y funcionarias, incluso ahí están indirectamente los uniformados, carabineros, la PDI también no tienen los sindicatos. Claro. También son un referente para esto, no todos los componentes, pero sí el reajuste. Sí, por lo tanto, es el universo. Como parte de la planta del Estado. ¿Y tiene algún tope desde el punto de vista de los sueldos, de los salarios más altos, por ejemplo? ¿Cómo opera el reajuste en esos casos? No, el 4% para todos los salarios, indistintamente. No hay, digamos, ni exclusión ni línea de cortes completo, digamos, en su impacto. De acuerdo. Después vienen los tramos de valores con los aguinaldos, ¿cierto? Fiestas patrias, Navidad. Eso tiene, digamos, unas líneas de corte por razonable. Hay una remuneración bruta que son permanentes iguales o inferiores. Por ejemplo, a 3.259.000 y fracción. Y a otras remuneraciones líquidas igual o inferior a 984.000. Entonces por ahí se mueven esos bonos, que es distinto al tratamiento. Ya lo que hemos relevado también, que quedó congelado el año pasado, pero ahora lo pusimos como un énfasis porque también ayuda a los trabajadores y trabajadoras con rentas más bajas en el Estado, es el aporte al bienestar social, que en la cuantía global de un monto representa un 15%. Eso también es importante para nuestros bienestares sociales. De acuerdo. José, respecto a otros temas que se trataron en esta negociación también, ¿qué otros aspectos que eran importantes para ustedes, al menos desde el punto de vista de la situación laboral, quedaron incluidos en este acuerdo que firmaron con el gobierno? Sí, antes de contestarte, relevar también que en este ejercicio de negociación pudimos nivelar hacia arriba las remuneraciones a contar del 1 de enero
con las remuneraciones mínimas que llamamos nosotros en el Estado. Contra el 1 de enero de 2024, los auxiliares van a tener un monto de 503.005 pesos, lo administrativo 559.000 y técnico 595.000. Entonces está el ejemplo de una buena práctica, también concordante con la negociación que hizo la SUT con el gobierno. Hoy día estamos también avanzando en esa materia, en el aspecto económico. De acuerdo. Ahora sí, abordemos los otros temas que también se incluyeron en la negociación, José. Sí, una materia que es transversal e histórica también como comité sindical es el incentivo al retiro, que tiene relación con una ley que permite reconocer a quienes trabajan toda su vida en el Estado, trabajadores y trabajadoras, y que esta ley de incentivo al retiro se prorroga y se extiende hasta diciembre del 2025. Eso es un importante también. Y ahí se incorpora también algunos rezagados que logramos también concordar con el gobierno y nosotras, enfermedades terminales, un título que no era menor, sobre todo funcionarios que tenían enfermedades, pacientes, digamos, enfermos terminales, o bien padezcan de un trastorno neurocognitivo mayor en la fase terminal. Creo que también es de justicia y eso ya no es solo la edad y por lo tanto pueden postular a esta conquista sindical en cualquier oportunidad, ya sea en el año 2024 o 2025, también es una buena práctica, creo que también es destacable. Y nuevamente por tercera vez logramos que postulaciones de funcionarios y funcionarias de 70 o más años de edad puedan también impetrar en esta ley de incentivo al retiro por una sola vez el próximo año con plazo a 31 de mayo de 2024. ¿Cuál es el objetivo de esa política? Bueno, sabemos que en nuestro país la industria de la AFP no tiene ni conversa ni es seguridad social, como los países desarrollados, sino que es una industria que rentabiliza, ¿cierto?, para los grandes capitales y los que dependemos de un salario, la pensión es paupérrima. Y lo que se hizo, bueno, nosotros hicimos hace muchos años, de los años 80, 90, nuestra historia como ANEF, es modificar también, impulsar transformaciones que sean más estructurales en esta materia para recuperar la seguridad social en nuestro país, para que los que dependemos de un salario tengamos una pensión digna, una tasa de reemplazo sobre el 70%. Entonces, en el intertanto, esto parece como un paliativo para... esto no arregla las pensiones, lo que hace es una suerte, digamos, de reconocimiento a esta trayectoria, pero tampoco es una mirada asistencialista. Es estratégica porque son personas dedicados 40, 30 años de servicio, y un poco más en algunos casos. De acuerdo. Es un reconocimiento de trabajo público que uno lo proyecta, sobre todo que incluso hubo una subcotización en los años 80 y hasta el 90 y tanto de funcionarios personales que no se fueron y que subcotizaron también el sistema de la AFP. Sí. José, ¿y eso se va a aplicar por una sola vez? ¿Queda como una política permanente? Para los de 70 años. Ok, de acuerdo. Para los demás se extiende con los requisitos que hoy día está la ley en régimen, con la edad y con los umbrales de las opciones para pensionarse a la mujer y los hombres, ¿cierto? Se extiende hasta diciembre de 2025. De acuerdo. Pero por eso le pregunto, ¿si es un asunto excepcional o será un beneficio que luego aquellos que vayan avanzando y se queden por más tiempo en el Estado también puedan optar a ese tipo de beneficio? Sí, hay un compromiso del gobierno y de nosotros y nosotras de poder abordar una ley permanente. De acuerdo. Que sea un buen ejemplo, que esto ya llegó para quedarse, según nuestro punto de vista sindical, para también explorar la posibilidad de una ley permanente, pero el gobierno también plantea, conforme avance la reforma previsional, ir conversando ambos escenarios. Pero esperamos avanzar también para que esto, entendemos que también puede ser un carácter permanente para que las actuales y después otras generaciones puedan tener esta posibilidad, hasta que no tengamos seguridad social en nuestro país, que esa es la expectativa que tenemos las y los trabajadores en nuestro país, público y privado. De acuerdo. Tener dignas. Bien, veremos cómo avanza esto en el Congreso, ¿no? Tiene que ingresar el proyecto el próximo lunes para su trámite en la Cámara y en el Senado. Gracias, José, por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Pedimos apoyo ahí transversal a todos los parlamentarios y parlamentarias de ambas corporaciones y, por supuesto, también esta acción propositiva de ser un referente para los que no tienen sindicato. Gracias a ustedes, Sebastián. Y gracias, José. Muy amable. Gracias al equipo Mando también de CNN Chile. Gracias. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Agenda Económica. Pronto sigue las informaciones, ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile.